Buenas tardes a todos los que se conectaron. Yo soy Paola Rivas, soy enfermera matrona. Trabajo en el servicio de neonatología del hospital desde hace 12 años, cumplí ya en diciembre. Y además tengo un hijo prematuro que nació de 31 semanas y ahora tiene 2 añitos. Ya, así que voy a tratar de hablarles un poco de la generalidad de los cuidados del recién nacido prematuro en el domicilio y algunos otros tips que les puedo dar desde mi experiencia personal como mamá. ¿Ya? Vamos a ver un poco sobre la generalidad de lo que es un recién nacido prematuro, qué ocurre cuando por fin se va a casa, ¿cierto? Después de una hospitalización que a veces puede ser breve o se puede extender por varios meses dependiendo de la semana de edad gestacional que tenga cuando nace. Cómo seguimos en el hogar con los cuidados que se estaban brindando en la neonatología, algunos aspectos de nutrición, de estimulación temprana, el calendario de vacunación que es sumamente importante para poder prevenir rehospitalizaciones a futuro y un espacio que vamos a dejar para preguntas abiertas en caso de que tengan alguna. Partamos por la generalidad entonces sobre qué es un recién nacido prematuro. Eh, Siempre se contempla que un embarazo universalmente está catalogado como con una duración de 9 meses que corresponde eso a 40 semanas de edad gestacional. ¿Ya? Y se considera normal cuando se produce el parto o la cesárea, ¿cierto? El nacimiento de este niño entre las semanas 37 y 42 de edad gestacional. Eso lo vamos a considerar como un embarazo de término. Por lo tanto, todo niño que nace antes de las 37 semanas de edad gestacional se le va a denominar prematuro o de pretérmino y dependiendo de las semanas que tenga, la categorización en prematuro tardío, moderado o un prematuro extremo. El prematuro tardío es todo recién nacido que nace entre la semana 34 y 36. El prematuro moderado es todo niño que nace entre la semana 32 y 33. Y el prematuro extremo son todos los menores que nacen bajo las 32 semanas de edad gestacional. ¿Ya? Siempre para hacer esta categorización utilizamos las semanas de edad gestacional y no los meses de embarazo, porque no es completamente exacta. ¿Ya? Lo positivo es que los partos prematuros se producen a nivel mundial alrededor en un 10% solamente. ¿Ya? Sigue siendo una tasa baja, pero se ha visto en los últimos años y en los últimos estudios que esta tasa ha ido aumentando asociado principalmente a que las mujeres se embarazan a mayor edad, ¿cierto? Las técnicas de fertilización asistida, se ha visto que también las dificultades en embarazarse ha ido generando que los partos prematuros vayan en aumento a nivel mundial. En nuestra población en Chile, las tasas de parto prematuro se acercan mucho a este nivel mundial, están entre un 8 y un 9% de los nacimientos que tenemos en nuestra población. ¿Qué genera que el niño nazca antes de tiempo? Una inmadurez en sus órganos y sistemas respiratorio, neurológico, sistema metabólico, a nivel digestivo, endocrino, renal, lo cual hace más vulnerable a las enfermedades y más sensible a los agentes externos como cualquier patología infecciosa que pudiera cursar el niño. Y por esto los prematuros van a requerir cuidados especiales y unidades neonatales que puedan brindar una respuesta a la necesidad que van a tener estos niños en su primera etapa de vida. ¿Cuánto tiempo va a estar hospitalizado mi hijo? Esa es una pregunta que nos hacen cada vez que se hospitaliza un niño por parte de los papás, ¿ya? La variación del tiempo de hospitalización es sumamente relativa y va de la mano de la edad gestacional y el peso que tenga nuestro niño cuando nació. A menor edad gestacional, o sea, que mientras menos semanas de embarazo tenga, y mientras menos peso haya tenido al nacer, significa que vamos a tener un mayor tiempo de hospitalización. ¿Qué respondo yo cuando los papás me preguntan, pero cuándo nos vamos a ir de alta con mi niño? Lo más probable es que se vaya de alta en la fecha probable de parto que tenía. ¿Ya?
Así que son hospitalizaciones largas, 1, 2, 3 meses a veces, dependiendo de la edad gestacional con la que haya nacido. El corte se hace a las 24 semanas, ya desde las 24 semanas en adelante, los niños tienen buenas tasas de sobrevivencia. Desde las 24 semanas hacia abajo, según la Organización Mundial de la Salud, no debiera reanimarse ni brindarle ninguna otra ayuda de soporte, sino que dejarlo en evolución espontánea, que lo más probable es que este niño fallezca. ¿Ya? Pero desde las 24 semanas de edad gestacional en adelante se ha visto que tienen buenas tasas de sobrevida, a menor edad gestacional sí, mayor las tasas de secuelas que pudiera presentar a largo plazo, pero en la generalidad son niños que andan bastante bien en el tiempo. ¿Ya? Sobreviven y se van después de una hospitalización de 2 o 3 meses a su domicilio sin complicaciones. ¿Qué pasa el día que se van a la casa, cierto? Como les mencionaba, son hospitalizaciones largas, por lo tanto van a estar 1, 2, 3 meses hospitalizados, dependiendo de con cuántas semanas de edad gestacional haya nacido y qué tipos de complicaciones podría haber presentado durante su hospitalización. Lo importante es que las altas desde las unidades de neonatología son siempre programadas. Es lo que tratamos de hacer como equipo de salud, ¿cierto? Programar el alta para que los papás sean partícipes en las atenciones de los niños, ¿cierto? Brindándoles los cuidados básicos durante la hospitalización, supervisados por algún profesional de la salud y que tengan todas las dudas aclaradas, ¿cierto? Las consultas, las inquietudes, todo lo que pudiera surgir durante estas últimas semanas de hospitalización para que se vayan los más claros posibles para el domicilio. ¿Ya? Se prepara a los padres y antes de la pandemia, por ejemplo, también permitían preparar a alguna otra persona que va a ayudar en el cuidado de este niño en el domicilio, la abuelita, el abuelo, una tía, ¿ya? Todos los niños que han estado hospitalizados en un servicio de neonatología por nacer prematuros debieran ir a un programa de seguimiento del prematuro. Consiste en un programa que lo conforma un equipo multidisciplinario encabezado por un médico pediatra que es especialista en neonatología. Ya en la red hay alrededor de 4 o 5 neonatólogos que se encargan de este programa de seguimiento. ¿Ya? Así que se van de alta nuestros niños con una hora tomada con este médico de cabecera, que es quien va a hacer la primera evaluación posterior al alta y va a hacer las derivaciones que le correspondan a los especialistas. ¿Ya? Muchas veces estos niños requieren controles posteriores con el broncopulmonar, el neurólogo, el nutriólogo, y es el médico de cabecera, este pediatra especialista, el que va a hacer las derivaciones que le correspondan. Con respecto a la alimentación, siempre se va a fomentar que la lactancia materna sea la primera opción de alimentación para nuestros niños prematuros, ¿cierto? Hay un montón de estudios que señalan los beneficios que tiene la lactancia materna o la leche materna extraída en el crecimiento y desarrollo de estos niños. También hay estudios que muestran el nivel de inmunoglobulinas y de anticuerpos que tienen la leche materna de las mujeres que van a visitar a su hijo a los centros asistenciales. Hay un aumento en la generación de estos anticuerpos, por lo tanto es una leche que además los protege contra algunas patologías, principalmente de origen respiratorio. Y cuando no es posible la alimentación con lactancia materna, siempre va a estar la opción de la alimentación con fórmulas especiales para prematuros. Lo bueno es que sin importar la previsión que tengan, si es ISAPRE, FONASA o particular, con un formulario que se llena a partir de este médico de cabecera, podemos hacer la inscripción en cualquier CEFAM o consultorio cercano al domicilio, el que corresponda, para que nos hagan la entrega de forma gratuita de este tipo de alimentación. ¿Ya? Dependiendo del peso del niño, puede consumir una fórmula láctea cualquiera típica, ¿cierto? De las que venden en la farmacia, NAN, S26, NAN Supreme, cualquier tipo de marca, o le pueden dejar indicado algún tipo de fórmula especial para estos niños de bajo peso. ¿Ya? Y eso lo entregan en el consultorio de manera mensual, solo con la inscripción y el calendario de vacunación al día.
Al alta también van a recibir su carnet de vacunación, en donde va a estar el registro de las vacunas que fueron administradas durante su hospitalización y la que les corresponden de manera ambulatoria. ¿Ya? Más adelante en la presentación les voy a mencionar cuáles son las vacunas obligatorias y otras vacunas que son complementarias o por campaña que también las pudiera requerir nuestro niño. ¿Ya? Todos los niños que han estado hospitalizados se van con un paso de reanimación cardiopulmonar básica para los cuidadores. Ya los papás se les entrega un folleto educativo, ellos se lo estudian durante su hospitalización y el día que se van de alta o el día anterior hacen el paso de reanimación cardiopulmonar básica con un fantoma, con un muñeco. Ya tienen que aprobar ese paso de reanimación idealmente para poder irse a la casa. Esto les entrega algunas medidas de soporte vitales básicas en el domicilio en caso de que el niño dejara de respirar o tuviera algún otro tipo de alteración, ¿cierto? Pero es obligatorio para que se puedan ir de alta. ¿Ya? Lo relevante de esto, y los papás se asustan mucho cuando se los mencionamos, es que prácticamente nadie lo tiene que usar en el domicilio. Yo de los 12 años que llevo trabajando, nunca he tenido que reingresar un paciente reanimado en el domicilio por los papás. Ya es solo como una medida de resguardo que le da un poco más de tranquilidad a los padres, pero los médicos y el equipo de salud se aseguran de que este niño que nació antes de tiempo se encuentre estable dentro de su condición y que va a poder ser cuidado en el domicilio, en el fondo. No van a dar de alta a un niño de riesgo, ¿ya? Los cuidados básicos en casa, como les había mencionado, se comienzan a preparar antes del alta del servicio de neonatología. Ya hay horarios de atención en donde la mamá, el papá y alguna otra persona, la abuelita, la tía, pueden hacer las atenciones básicas de nuestro niño: control de temperatura, aseo y confort, la muda, la alimentación por mamadera, la administración de medicamentos. Por lo tanto, se van con todas esas etapas ya cumplidas, ¿ya? Alguien ya las supervisó, lo pueden hacer por sí solos, ¿cierto? Y a partir de eso ya están capacitados para poder irse a su casa. Entonces, si se fijan, pasan muchas etapas antes de dar de alta a un niño prematuro, ¿ya? Y preparación y dudas antes del alta. Yo siempre les digo a los papás cuando está agendado el alta para el día viernes, por ejemplo, que traigan una hoja, un cuaderno con todas las dudas que se les ocurran en su casa, porque lo más probable es que ese día van a estar tan ansiosos que no se van a acordar de preguntar nada, ¿ya? Así que eso es súper importante. ¿Cuáles son los cuidados que vamos a tener en nuestro hogar cuando nuestro niño prematuro ya se va de alta por fin, después de estas hospitalizaciones que a veces son un poco prolongadas? ¿Ya? Es importante, esto era lo que yo les señalaba con anterioridad, es que cuando su hijo prematuro se va de alta es porque se encuentra estable dentro de su condición de salud. Es capaz de regular temperatura por sí mismo, se alimenta eficientemente al pecho o con mamadera y sube de peso de manera adecuada. ¿Ya? Por lo tanto, no debiera tener mayores complicaciones en el domicilio en comparación con un niño de término. ¿Ya? Súper importante la prevención de infecciones. Existe la posibilidad de una rehospitalización durante el primer año de vida, principalmente en los recién nacidos de pretérmino. Ya alrededor de un 50% de los niños de pretérmino son rehospitalizados durante su primer año de vida, y esto a causa de patologías principalmente de origen respiratorio. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de patologías? Higiene de manos. Es fundamental un correcto lavado de manos con agua y con jabón. Más allá del uso de alcohol gel o de algún otro tipo de desinfectante, se ha visto que disminuye la carga viral y bacteriana en las manos un buen lavado con agua y jabón por arrastre, ya sin escobillado, sin nada exagerado, sino que solo con agua y jabón. Por lo tanto, es una acción fundamental a realizar con nuestro niño antes de tomarlo en brazos, ¿cierto? De hacerle algún tipo de atención, mudarlo, alimentarlo. Importante el lavado de manos. Y también es fundamental hacerlo después de que hayamos cambiado los pañales, ¿ya?
¿Se puede usar alcohol gel? Sí, es una medida rápida y eficiente de higienizar las manos, pero siempre y cuando las manos no tengan suciedad visible. Si yo tengo las manos sucias con deposiciones, ¿cierto? Con caquita, es importante que me las lave con agua y jabón. ¿Ya? Limitar las salidas y las visitas. Esto es sumamente difícil porque tenemos un niño que gran parte de la familia no lo conoce. Todos lo están esperando en el domicilio, ¿cierto? Han querido ir a verlo al hospital, las visitas están restringidas, solo pueden entrar los papás a verlo, nada de hermanos, ni de abuelos, ni de nadie. Así que limitar las visitas en la casa es sumamente complicado, pero es fundamental. Ya la familia obviamente va a estar ansiosa por conocerlo, pero es importante y necesario que las visitas se realicen de manera gradual. Durante los primeros meses posteriores al alta es fundamental limitar las visitas y prohibirla principalmente a personas que se encuentren enfermas, ya sea con alguna enfermedad digestiva o principalmente con alguna enfermedad respiratoria. O sea, cualquier persona que tenga tos o secreción nasal, ¿cierto? No debiera ir a visitar a ningún recién nacido, ni de término ni de pretérmino. Y también es fundamental evitar la exposición de este niño a lugares con mucha concurrencia y aglomeración de personas. Supermercado, mall, plazas o cualquier otro lugar público que sea cerrado. Eso incluye los centros de salud, por ejemplo, o los servicios de urgencia, idealmente limitar la asistencia. ¿Ya? Es donde circula la mayor cantidad de virus y bacterias en el ambiente. Nuestro niño todavía está en desarrollo, su sistema inmunológico es deficiente en este aspecto y como ya sabemos que la mitad es probable que se hospitalice durante su primer año de vida, tenemos que tratar de evitarlo al máximo. ¿Ya? Evitar fumar, esto siempre se les recuerda a los padres, idealmente no debiera nunca nadie fumar cerca de un recién nacido, ya sea de término o de pretérmino, y la persona que fumó no lo puede tomar en brazos si no se cambia la ropa, porque la nicotina se adhiere a la vestimenta. ¿Ya? Esto principalmente para prevenir patologías respiratorias, que son la primera causa de rehospitalización de estos niños, como les había mencionado. Medidas de confort en el domicilio, el sueño. Los recién nacidos prematuros duermen inicialmente entre 16 a 20 horas al día. Ya los periodos en el que se mantiene despierto generalmente se asocian a horarios de alimentación y muchas veces están dormidos durante la alimentación. Ya requieren estas horas de sueño para poder tener una correcta maduración y desarrollo de sus órganos que están inmaduros, ¿cierto?, por haber nacido antes de tiempo. Importante, después de haber tenido una hospitalización, es favorecer la adaptación a un nuevo lugar. La neonatología va a ser su hogar hasta que se vayan de alta a su casa. Por lo tanto, hay que tratar de asimilar un poco cómo estaba siendo cuidado y tratado en la neonatología. Los principales problemas en los servicios es que hay mucho ruido y lo que nos comentan los papás es que llega a la casa y no duerme nada porque está muy silencioso. Entonces lo que uno les recomienda, por ejemplo, es mantener una luz tenue porque en las neonatologías tampoco nunca se apagan las luces. Sí se bajan los voltajes durante la noche para favorecer el sueño, pero no está completamente oscuro como en el domicilio en la noche. ¿Ya? Así que mantener una luz tenue y se puede utilizar ruido blanco o alguna música a bajo volumen para poder favorecer el sueño de estos niños. Acostarlos sobre un colchón, sin cojines, sin mantas, sin almohadas, ¿cierto? Y favorecer la contención. Nosotros a los niños hospitalizados los mantenemos en un nido que se mantienen en posición fetal o de flexión, ¿cierto? Y es lo que debieran tratar de replicar un poco en el domicilio. La postura fetal o de flexión favorece el desarrollo neurológico de los niños, ya más allá de la hiperextensión de brazos, que es como cuando aletean, ¿cierto? O pareciera que están durmiendo como en la playa. A pesar de que están muy cómodos, se ha visto que eso les da sensación como de caída libre a los recién nacidos, por lo tanto es importante mantenerlos como en su postura fetal y de flexión.
El cambio de pañal es rutinario, lo que recomendamos principalmente es siempre hacerlo solo con algodón y agua. Cuando los niños ya son más grandes se pueden lavar directamente en la llave con agua. Tratar de no utilizar las toallas húmedas, excepto si salimos de nuestro domicilio, porque para que sean húmedas requieren algún tipo de químico para que se mantengan y eso pudiera generar mayor dermatitis de pañal, ya que es lo que queremos evitar también. Idealmente cambiar el pañal antes de las alimentaciones, cada 3 a 4 horas, dependiendo del ritmo de alimentación que tengan nuestros niños. El baño puede ser de esponja, que es por partes, o sumergido en tina. Lo que uno recomienda es que se llene un tercio de la bañera o tina del niño y lo podamos bañar sumergido, ¿ya? Esto también lo van a practicar antes de irse de alta al domicilio, el baño de esponja, que es por partes, que se hace con tórulas de algodón y agua tibia, ¿ya? Se puede utilizar jabones neutros, ¿cierto? Champú neutros, tratando de exponerlo lo menos posible a químicos y a algún tipo de irritante, ¿cierto? Que contengan los champú o los jabones de adulto. Así que es importante tratar de preferir los que son a base de caléndula, de afrecho, de avena, ¿ya? Que son los que generan menor irritación. Importante nunca dejar al niño solo en la tina. Recuerden que en un principio no son capaces de sostener la cabeza ni el tronco, por lo tanto se pueden hundir. Y tampoco dejarlos supervisados por un niño o alguien que no pueda darle soporte en caso de que se deslice por la tina. ¿Ya? Lo ideal es que el baño se realice en la hora del día que hace más calor. Uno tiende a dejar el baño como para la noche, para que el niño se relaje y se duerma, que en el verano sí es posible porque hace calor hasta tarde, pero en el invierno no es tan recomendable porque es muy helada nuestro clima en Santiago sobre todo. Así que la recomendación es que se haga en la hora del día de más calor, que sea breve, no es un baño de espuma relajante, no, sino que tiene que ser breve porque el cuerpo húmedo va a hacer que pierda temperatura nuestro niño, así que es importante que no se enfríe, ya secar y vestir rápido. La temperatura del ambiente idealmente debiera estar entre 20 y 24 grados Celsius. Ya esto es muy relativo porque en nuestra realidad no tenemos un sistema de calefacción que nos permita mantener este rango de temperatura en las habitaciones o en el domicilio en general. Ya lo importante sí es que si yo siento que mi niño está muy calentito o frío, le controle temperatura. Ya las zonas del cuerpo que deben tener una temperatura adecuada al tacto es siempre el tórax o el abdomen, la guatita, ¿ya? Nunca tomarle las manos o la cara porque tienden a estar más frías, sino que el tórax o la guatita y ahí si está muy calentito o muy helado le tomamos temperatura con el termómetro. ¿Cuál es el rango de temperatura normal? De 36,5 a 37 grados, ¿ya? Hay veces en el verano, sobre todo, que los niños tienden a recalentarse. Por ejemplo, lo siento muy calentito o está más rojito y le tomo temperatura y tiene 37,2 o 37,4, 37,5, pero no sobre los 38. El rango de los 37 a los 37,5 por lo general es causado por recalentamiento. Ya lo tengo muy abrigado o está muy sudoroso y eso hace que se enfríe. Ya hay que tratar de mantenerlo en este rango de temperatura de 36,5 a 37. Si se encuentra recalentado sobre 37, 37,2, importante ofrecer alimentación, ya la leche los hidrata y eso va a hacer que baje la temperatura y desabrigarlo, ¿ya? Establecer rutinas otorga seguridad a nuestros niños. Tener un horario en el cual ellos se alimentan, a pesar de que los primeros meses va a ser lactancia a libre demanda, las veces que ellos pidan, después de los 3 meses ya se va a ir ordenando un poco más el tema de la alimentación. Importante
mantener rutinas de sueño, por ejemplo, que se acueste todos los días a la misma hora, eso le va a dar seguridad y estabilidad en los cuidados que vamos a brindarle en el domicilio. También es importante ser flexible con nuestras rutinas, ya tampoco es un regimiento la casa, por lo tanto, si el fin de semana se acuesta un poco más tarde, lo acostamos más tarde o duerme hasta más tarde, no pasa nada, ya. La flexibilidad también es parte de la rutina, ¿ya? Y establecer periodos de juego en los tiempos en que nuestro niño esté despierto, ¿ya? En un principio son muy pocas horas o periodos de tiempo en los que está despierto, que principalmente son para alimentarse, pero a medida que va creciendo va a tener periodos en los que está despierto mucho más frecuentes y ahí es importante participar con ellos en juegos, ¿cierto? Y activarlos un poco más. No exponer a los niños a pantallas, esto está más que estudiado, se recomienda postergar lo más posible la exposición de los niños a cualquier tipo de pantalla, celular, tablet, televisión, y por lo menos hasta los 2 años. Si se puede prolongar un poco más es ideal, pero la vida tampoco nos permite esconder todos los televisores o todos los celulares en la casa. ¿Ya? El cerebro de los prematuros no está preparado para filtrar y comprender todos los estímulos que se emiten y se transmiten a través de estos aparatos tecnológicos. Y lo que hace principalmente es que el niño se encierra tanto en el celular o en la tablet que eso lo aísla del entorno, no son capaces de responder, por ejemplo, cuando uno les pregunta algo, entonces es súper importante tratar de postergarlo lo más posible, ¿ya? No a esconderlos ni nada, porque son parte de nuestra vida, pero sí tratar de que no sea una actividad frecuente para ellos. La vestimenta y el abrigo, es recomendable que los niños estén adecuadamente abrigados o con la ropa que les corresponde de acuerdo a las estaciones del año, ¿ya? Siempre lo que les recomiendo es que en el verano el niño debiera tener una prenda de ropa más de la que yo estoy usando, ¿ya? Y en el invierno 2 prendas más. Eso incluye la manta, el chal o con lo que sea que lo tapen en invierno, ¿ya? Pero en verano una prenda más es suficiente. ¿Ya? El primer mes de vida, sobre todo, los recién nacidos prematuros tienen como malo el termostato, entonces les cuesta un poco regular la temperatura y por eso se ocupa tanta ropa. Ocupamos la camisetita, el body y el osito encima o pijama, ¿ya? Así que es importante no sobreabrigar, pero tampoco dejar tan descubierto a los niños. La prevención de accidentes es importante que no hayan objetos pequeños que los niños se puedan echar a la boca, ¿cierto? Para que no se vayan a atragantar o a obstruir la vía aérea, que no jueguen con globos o con bolsas de plástico, eso es sumamente relevante. Otra cosa importante es evitar poder poner cadenitas en el cuello o alfileres de gancho o algún tipo de clips en la ropa porque en niños muy pequeños se ha visto que se los tragan y terminan en el servicio de urgencia, ¿ya? Evitar las alturas, no tomar ningún tipo de líquido caliente, no planchar cerca de los niños para poder evitar quemaduras, no está recomendado el uso de andador, se ha visto que se asocia a mayor número de accidentes graves, principalmente por caídas en desniveles, y además retrasa el desarrollo motor normal de los niños, ¿ya? El uso de sillas de auto es obligatorio. Existen diferentes tipos de sillas de auto, como los prematuros son niños más pequeños, por lo general cuando se van de alta, lo que se recomienda es la utilización de la silla nido, que son las que traen los coches, los típicos coches ya que se acoplan al auto y después al coche. Ya importante que la silla de auto que adquieran sea de acuerdo al sistema de retención que utiliza su auto, ¿cierto? Y que sea idealmente nueva. Ya se ha visto que las sillas que ya han estado involucradas en un accidente automovilístico no brindan la misma seguridad que una silla nueva, ¿ya? A contramarcha, los niños mirando hacia atrás debieran ir siempre hasta los 4 años. Eso es súper difícil porque los niños se aburren un poco mirando hacia atrás.
pero disminuye el daño generado en un accidente de alta velocidad. ¿Ya? También hay muchos estudios que muestran que alrededor del 90% de los padres ocupa la silla de manera inadecuada. ¿Ya? Así que ahora hay mucha como concientización al respecto de la seguridad en el uso de la silla de auto. Es obligatoria, ya la multa por no utilizarla es bastante elevada, pero hay cuentas en Instagram, en su silla, hay una que yo seguía que te explica los distintos tipos de silla, cuáles son convertibles, cuáles me permiten usarla desde que nació hasta los 4 años, ¿cierto? Cuándo cambiar al alzador, cuándo hacerlo mirar hacia adelante. Es importante que revisen eso. Y por lo general los niños cuando se van de alta, nosotras mismas las enfermeras los acomodamos en su silla nido y se van en la silla nido como les mostré en la imagen anterior, ¿ya? Que iba en su nido tapadito. Ya es muy raro darlos de alta en brazos de sus padres, ¿ya? Obviamente uno no puede obligarlos a comprar la silla, pero idealmente es que se vayan de alta acomodados en su silla nido. Signos de alarma en el domicilio que presentara fiebre, 38 grados axilar o más, ¿cierto? Que no cede al uso de paracetamol o ibuprofeno según la indicación del médico. ¿Ya? Esto es súper importante porque, por ejemplo, a mí me pasó que la primera vez que mi hijo hizo fiebre, lo llevé a la urgencia. Y en la urgencia estaba lleno de niños, habían como 4 horas de espera, lo que me generó como bastante ansiedad y angustia, así que me lo traje de vuelta para la casa sin que nadie lo viera. Entonces, ¿qué me pasó? Lo expuse, ¿cierto? Innecesariamente a un servicio de urgencia, solo porque tenía fiebre y yo no sabía qué era lo que tenía que hacer. Piensen que yo soy enfermera, trabajo en esto hace 12 años y no sabía qué hacer con mi hijo con fiebre. Ya, lo que yo les recomiendo siempre a los papás es que tengan un médico de confianza, un pediatra de cabecera, ¿cierto? Al cual puedan recurrir en casos SOS como este, ¿ya? Por lo general, ahora les dan el WhatsApp, entonces uno le pregunta, doctor, mi hijo está con esto, ¿qué puedo hacer? No, si no tiene otra sintomatología, la verdad es que dale paracetamol, mantén estas medidas en el domicilio y si en 3 días no se le quita, me lo traes, te hago un sobrecupo. Eso es súper importante porque conseguir una hora con pediatra para ahora ya o para mañana es prácticamente imposible, ¿ya? Cuesta un montón. Así que lo que uno recurre es ir a un servicio de urgencia, pero la exposición a otros microorganismos es sumamente elevada. Así que les recomiendo eso, tener un pediatra que los atienda y que esté en caso de que ustedes tengan alguna duda, ¿ya? Si nuestro niño está muy irritable, ya un llanto que no cesa a pesar de que está mudado, está alimentado, está bien de temperatura, es causal de consulta, ¿ya? Decaimiento, que tenga rechazo a la alimentación, que pasen más de 4 horas sin que coma, también es importante que consulte. Cualquier tipo de dificultad para respirar, como lo vemos en las campañas de invierno, ¿cierto? Si a tu hijo se le hunden las costillas, se queja al respirar, es importante que consulten, ¿ya? Y cualquier tipo de mancha en el cuerpo que antes no tenía y que tuvo una aparición súbita, también es importante consultar, ¿ya? Otros aspectos relevantes de cuidado en nuestro hogar que quise agregar son el porteo, que existen distintos tipos de mochilas ergonómicas, fulares, que permiten poder andar trayendo a nuestro recién nacido prematuro. ¿Ya? La posición vertical, ¿cierto? En el porteo disminuye los cólicos, mejora la tolerancia a la alimentación. Algunos prematuros les cuesta mucho tolerar la fórmula láctea, sobre todo, les generan muchos cólicos y el porteo no solo favorece el apego, sino que además los ayuda en el procesamiento de este alimento, ¿ya? Y el masaje infantil, que también lo promovemos, ¿cierto? Algunos centros recomiendan realizar masajes en prematuros cuando aún están hospitalizados, sin embargo, no es una rutina que se haga universalmente en todos los servicios, pero sí se aconseja hacerlo desde la llegada al domicilio, ¿ya? Hay varios videos y cursos, sobre todo de masaje infantil, que son bien
bastante bueno y accesible, ¿cierto?, para poder realizarlo. Los masajes ayudan a los recién nacidos a relajarse, a aliviar algunas molestias gastrointestinales, y hay estudios que señalan que también mejoran la ganancia de peso más rápido en los niños que han recibido masajes infantiles versus los niños que no lo reciben, ¿ya? Importante realizarlos lejos de las horas de alimentación, idealmente previa a la hora de dormir en la noche, con algún tipo de aceite adecuado que sea hipoalergénico, a base de almendras o de caléndula también. He visto que hay algunos aceites de lavanda también existen en el mercado, ¿ya? Y la verdad es que los relaja bastante. Puede que en un principio no les guste mucho porque no están acostumbrados a que los toquen tanto, pero se acostumbran y lo disfrutan ambos, ¿ya? Quien lo realiza también disfruta harto de este contacto con el recién nacido. ¿Cómo es la nutrición de nuestro niño prematuro? Importante que recuerden que la nutrición adecuada durante los primeros 2 años de vida es fundamental para el desarrollo pleno del ser humano, ¿ya? Esto es sumamente relevante, sobre todo por el inicio de la alimentación complementaria, que es después de los 6 meses, ¿cierto? Cuando empezamos a introducir las papillas, el no ofrecer azúcares o sales, ¿cierto? Para poder favorecer que este desarrollo sea lo más óptimo posible, ¿ya? La lactancia materna siempre va a ser la primera alternativa para la alimentación de nuestro recién nacido prematuro. Puede ser extraída o directamente al pecho. Tratamos de que en las unidades de neonatología la extracción de leche sea de manera precoz, cosa que cuando el niño va a comenzar a alimentarse sea con leche materna, ¿ya? En nuestro país existen solamente 2 bancos de leche materna. En el Sótero del Río hay uno, en donde hay mamás que donan su leche materna para que otros niños sean alimentados, pero requiere una revisión exhaustiva, ¿cierto? Piensen que por la leche materna se transmiten las mismas enfermedades que se transmiten por la sangre, ¿ya? Por lo tanto, no es llegar y recibir leche materna de cualquier persona, ¿ya? La alimentación al pecho, como les decía, debe ser frecuente, idealmente a libre demanda. Por lo general, un niño que logró vaciar el pecho materno dura entre 2 a 3 horas antes de pedir su siguiente alimentación, ¿ya? No debieran pasar más de 4 horas sin que se alimente. Y la capacidad de extracción y el volumen de leche materna va a ir aumentando gradualmente en la medida de que el niño vaya creciendo, ¿ya? Lo ideal es que el niño tome lo que quiera y así va a ir regulando sus ingresos de volúmenes de manera natural. Para los niños que pesen menos de 1 kilo al nacer o que se encuentren desnutridos al momento del alta, que también es posible, existe la forma de fortificar la leche materna para optimizar el aporte calórico. Ya el pediatra en este sentido es súper estricto en el aumento de peso, ¿cierto? Adecuado que vaya teniendo nuestro niño, y en caso de pesquisar algún déficit, lo que podría sugerirnos es extraernos la leche materna para aplicarle algún fortificante y eso dárselo en mamadera, ¿ya? También existe la fortificación con calcio, fósforo, que por lo general se da hasta los 3 meses de edad corregida y luego ya los niños recuperan su peso y logran alimentarse con la leche materna solita, ¿ya? Y si no existe la posibilidad de alimentar con leche materna, siempre va a estar la opción de la fórmula para prematuros, como ya les había señalado antes, con el formulario de retiro de leche que lo da el pediatra, o en los consultorios no hay problema en retirarla, ya es sin costo. Hay un programa que es para alimentación de niños de muy bajo peso de nacimiento, que les entrega una leche que es especial para prematuros y niños de bajo peso, ya, así que ahí uno se ahorra bastantes pesos porque el costo para comprarla es elevado, ya es bastante elevado por el volumen que van tomando los niños en un principio. Un tarro de leche dura aproximadamente una semana, ¿ya? Así que tienen que calcular que al mes son 4 tarros, y eso en los
consultorio y en los CEFAM lo entregan de manera gratuita con el formulario. La estimulación temprana es un aspecto relevante que les quise mencionar porque consiste principalmente en proporcionarle al niño las mejores oportunidades de desarrollo socioemocional, físico, sensorial, intelectual, del lenguaje, para que sus capacidades y habilidades le permitan estar mejor adaptados a su entorno, ¿ya? Las hospitalizaciones prolongadas generan un retraso en el desarrollo psicomotor, principalmente en los niños. Piensen que cuando está hospitalizado está acostado la mayor parte del tiempo, se toma en brazos solo cuando tiene visitas de los padres, ¿cierto? Y lo que se fomenta son los cambios de posición, pero siempre va a estar de manera horizontal la mayoría del tiempo, ¿ya? Por lo tanto, su desarrollo motor va a ser diferente a un niño de término que se fue para la casa, que lo toma en brazos la abuelita, que lo sientan en una silla nido, que lo acuestan boca abajo en la cama para jugar, ¿cierto? Eso se pierde en la hospitalización. Por lo tanto, este niño se va a ir de alta con esa desventaja, que va a estar un poco más atrasado en su desarrollo psicomotor. Lo importante es que los niños tienen una impresionante plasticidad cerebral. Esto quiere decir que mientras yo lo estimule y vayamos superando etapas, ¿cierto? El desarrollo psicomotor se va a equiparar a un niño de término, ¿ya? Eso es súper relevante que lo sepan. Los primeros 6 meses de vida se observa un aumento impresionante en el desarrollo motor grueso. Ya un niño que no afirma la cabeza, en un principio, ¿cierto? Va a comenzar a afirmar la cabeza, a tolerar la posición boca abajo, ¿cierto? A lograr afirmarse con los codos, a adquirir la postura en 4 puntos, que es previa al gateo, a gatear, aunque no todos los niños gatean, es importante el gateo, y posteriormente poder sentarse con apoyo, luego sin apoyo, para después poder caminar, ¿ya? Todo esto ocurre en los primeros 6 meses de vida, ¿ya? Se va sumamente rápido el tiempo y los niños avanzan bastante rápido, ¿ya? El posicionamiento y el manejo de la postura es relevante porque, como les decía, la postura de reposo idealmente siempre debiera ser en contención, ¿ya? Hoy día venden muchos nidos y contenciones que permiten mantener esta postura de flexión, ¿cierto? Hacia el centro, lo más alineado posible, y eso ha visto que favorece el desarrollo neurológico, ¿ya? La estimulación sensorial se consideran todos los sistemas sensoriales: visual, auditivo, táctil, propioceptivo y vestibular. Es importante darle tiempo al niño para que pueda responder a los estímulos que yo le voy generando, esto principalmente en las horas de juego libre, ¿ya? Promover la fijación y seguimiento de la mirada. En un comienzo los niños solo les llama la atención los rostros, tratar de hacerle gestos con la cara, ¿cierto? Cosa que ellos logren fijar la mirada. Luego podemos utilizar objetos con contraste, eh, tratar de no mover los objetos bruscamente, principalmente establecer durante las rutinas diarias conversaciones con los niños para ir desarrollando el lenguaje, hablar, cantar, ¿ya? Anticiparse verbalmente si lo vamos a tocar, si lo vamos a mudar, ¿ya? Todo eso favorece su desarrollo neurológico, ¿ya? Existen programas de estimulación motora que principalmente los hacen los kinesiólogos motores, ¿cierto? Y lo van a requerir cuando los niños son derivados por alguna pesquisa que tenga el pediatra durante sus controles, ¿ya? Lo que se recomienda en un niño que no ha sido derivado al kinesiólogo porque tiene solo el retraso normal del prematuro es el movimiento libre en el suelo. Ya se ha visto que los niños aprenden en la medida que uno les da libertad de movimiento. Para esto no debieran estar con ropas muy apretadas, calzas muy apretadas, que anden así muy apretujados. Eso limita también el movimiento de nuestros niños. Aprovechen ahora que es verano, por ejemplo, de ponerlos en el piso, solo con pañal, que giren,
que se traten de sentar, ponerles objetos como los que están en la imagen, ¿cierto? El color rojo, blanco y negro les llama mucho la atención porque son los primeros colores que comienzan a diferenciar, ¿ya? Eso, como que a uno le da ataque de repente ver a los niños en el suelo, pero es súper importante para su desarrollo motor, ¿ya? Que tengan el movimiento libre, que no hayan limitaciones. Los niños aprenden en el juego libre, no en una silla amarrados, decía Montessori, ¿ya? Sumamente relevante para la salud mental de los padres, no comparar. Ya no comparar el desarrollo motor de mi hijo prematuro con el del vecino que nació de 40 semanas de edad gestacional, porque no hay punto de comparación. A mi hijo le faltó estar en la vida intrauterina alrededor de 2 meses, por lo tanto va a estar, lo más probable es que 2 meses más atrasado que un niño de término, pero eso no quiere decir que vaya a tener secuelas a largo plazo, que va a quedar repitiendo en el colegio, no. Cada niño tiene sus tiempos, ¿ya? Y los que son papás de hijos prematuros, eso lo saben. Cada niño tiene su ritmo y no hay que presionarlos, sí estar atentos a cuando no se van cumpliendo ciertos plazos. Por eso es importante la adherencia a los controles con el pediatra o con la enfermera. Hay algunos test de evaluación del desarrollo psicomotor que se van realizando y pautas que pueden seguir en el domicilio, ¿ya? El programa del gobierno del Chile Crece Contigo entrega muy buen material para favorecer el desarrollo psicomotor de nuestros niños en el domicilio, ¿ya? Entrega pautas a realizar por meses y más el material didáctico que pueden utilizar, ¿ya? Así que hay que acomodar las expectativas, uno a veces se va poniendo plazos y no se van cumpliendo, eso genera frustración y una sobreexigencia a nuestros niños y lo ideal es que lo dejemos, ¿cierto? Manifestarse de la manera que él mejor lo establezca, celebrando siempre sus avances, todos los avances hay que celebrarlos, son importantes, piensen que hace 20, 25 años los prematuros prácticamente no sobrevivían, así que es importante celebrar todos los avances que nuestros niños tengan, porque en sí ellos son un milagro, ya un milagro que hayan sobrevivido a haber nacido antes de tiempo. Las vacunas, importante reforzar las vacunas porque, como les había dicho, la mitad de los niños que se van de alta de una unidad de neonatología por haber nacido prematuros se van a hospitalizar en su primer año de vida, ¿ya? Y la principal causa de hospitalización son las patologías respiratorias, ¿ya? Cuando se van de alta se van a ir con su carnet de vacunación que va a mostrar las vacunas que tiene que recibir y en qué edades se van a administrar. ¿Ya? Importante es que este carnet es universal, ¿ya? Si viajan a otro país o si hay personas que son extranjeras, ¿cierto? Que traen a sus niños a Chile, la mayoría de las vacunas son universales, se administran en casi toda la población y es muy fácil de leerlo, ¿ya? Por lo tanto, uno pudiera saber qué vacunas le falta y qué vacunas tiene. Cuando se pierde el carnet de vacunación, en nuestra población en Chile, todas las vacunas son subidas a una plataforma que es el Registro Nacional de Inmunización, que es online, y uno pudiera de ahí rescatar qué vacunas se administraron y en qué fecha, ¿ya? Porque a veces esas cosas se pierden. Este es nuestro calendario de vacunación del año 2022, que ya se está acabando. Para el 2023, al parecer, no hay nuevas modificaciones, ¿ya? Importante que en los niños prematuros las vacunas deben ser indicadas según el esquema habitual, con el mismo calendario de vacunas que se utilizan para los niños de término. En esto no se hace diferenciación, ¿ya? Del hospital se van a ir siempre con la vacuna BCG, que es para prevenir la tuberculosis, que es la cicatriz que todos tenemos en el brazo izquierdo, y la vacuna contra la hepatitis B, que se agregó al calendario hace ya unos 4 o 5 años, ¿ya? Esas dos vacunas van a ir en su carnet de vacunación al alta, ¿ya? Y debieran tenerla todos los niños en nuestra población. La BCG se administra solo en los hospitales, ¿ya? Si no la tiene algún niño por alguna razón,
hay que hacer una notificación para que se pida al hospital y el hospital la manda al centro de vacunación, es un poco engorroso, ¿ya? Por lo tanto, todos los niños se debieran ir del hospital con la BCG y la vacuna contra la hepatitis B. Existen otras vacunas que son por campaña, por ejemplo, las vacunas contra la influenza, que son las que vemos principalmente en las campañas de invierno, ¿ya? Que lo mejor es consultar con el pediatra si la requieren o no, ¿ya? La vacuna contra la influenza, por ejemplo, se administra después de los 6 meses de vida, por lo tanto, es una vacuna que el grupo familiar se pudiera administrar para generar inmunidad de capullo, que es lo que se llama, ¿ya? Entonces, así los papás o los hermanos, que son mayores de 6 meses, obviamente, no se contagian, o sea, si se llegaran a contagiar de influenza, no va a ser un cuadro tan severo que pudiera contagiar a nuestro niño prematuro, ¿ya? Existen otras vacunas que son optativas, como la vacuna del rotavirus, que se administra vía oral antes de los 6 meses de edad, principalmente en épocas de verano, que es cuando más circula el rotavirus en el ambiente. Una causa de hospitalización frecuente también es la deshidratación por diarrea y vómitos que genera el rotavirus, ¿ya? Existen otras vacunas como la vacuna contra el meningococo, que estas vacunas no están incorporadas en el calendario de vacunación, porque todo lo que está en este calendario 2022 es gratuito. Estas que yo les estoy mencionando como vacunas optativas, hay que pagarlas, ¿ya? Y no son de un valor bajo, tienen un valor bastante elevado. Las vacunas contra el meningococo previene contra enfermedades causadas por el meningococo, como lo dice, ¿cierto? Y que pueden ser causantes de meningitis. La meningitis es una enfermedad que genera alteraciones en el sistema nervioso central y que puede dejar secuelas neurológicas a largo plazo bastante importantes. Y por eso los pediatras tienden a recomendarla, ¿ya? La VEX0, sobre todo, previene contra enfermedades del meningococo tipo B y ninguna de las vacunas del calendario de vacunación del ministerio cubre contra este tipo, ¿ya? El problema de la VEX0 es que casi siempre se encuentra agotada y que tiene un costo de entre 70 y 80 mil pesos, ¿ya? Es bastante elevado. Y existe un medicamento que es la palivizumab, que previene, no es la palabra previene, sino que disminuye el riesgo de complicaciones asociado a la infección por virus respiratorio sincicial. El virus respiratorio sincicial es uno de los virus más severos que ataca el sistema respiratorio de nuestros niños, con hospitalizaciones a causa de esto bastante prolongadas y que pudieran incluso requerir algún tipo de dispositivo de ventilación como ventilación mecánica, ¿ya? Yo le tengo bastante respeto al virus respiratorio sincicial en ese aspecto. El problema es que este medicamento, que es un medicamento monoclonal, tiene un costo súper elevado. Existe la ley Ricarte-Soto que cubre y le otorga la vacunación a los niños menores de 32 semanas o menores de 1.500 gramos durante su primer año de vida. Son 5 dosis que se administran en los meses de invierno, comienzan en mayo, se administra una dosis en mayo, una en junio, una en julio, una en agosto y una en septiembre, que son los meses en donde hay mayor circulación de virus respiratorio sincicial, ¿ya? Si mi hijo nace de 34 semanas o si pesa 2 kilos 100, 1 kilo 9, 2 kilos y medio, no me cubre este medicamento, ya la ley Ricarte-Soto. Por lo tanto, si yo la quiero administrar, tengo que comprarla. Y el costo de esta va entre los 300 y los 700 mil pesos, ¿ya? Así que es un medicamento bastante inasequible porque son 5 dosis en ese valor, ¿ya? Lo bueno, de cierta forma, es que los prematuros extremos, que son los que tienen más complicaciones pulmonares, ¿cierto? Y mayor riesgo de generar cuadros respiratorios severos, están cubiertos y la van a recibir de manera gratuita, ¿ya? Eso. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Sí, Paola, muchísimas gracias por la presentación. De verdad que estuvo bastante Ujú. completa. Y bueno, hay varias preguntas en el chat que yo te voy a ir leyendo.
Les Súper. recuerdo, bueno, a los participantes que por favor no enciendan los micrófonos ni nada para mantener como el orden y yo les voy a ir leyendo las preguntas por acá. Entonces, lo primero que pregunta Claudia es, ¿qué peso aproximadamente tiene un recién nacido prematuro? Depende de las semanas de edad gestacional con las que nazca, ¿ya? Por lo general, un prematuro de 32 semanas debiera estar pesando alrededor de 1,5 kilos, 1,7 kilos. Un prematuro de 24 semanas pesa alrededor de 500, 600 gramos. Depende mucho de las semanas de edad gestacional. El último trimestre del embarazo es cuando los niños más suben de peso en la vida intrauterina. Por lo tanto, cuando se saltan este último pedacito del embarazo y nacen antes de tiempo, son bastante deficitarios en el peso, ¿ya? Si pesa Eh, menos de 2 kilos, siempre va a quedar hospitalizado, sí. vale, ok. Bueno, luego Nadia pregunta si, bueno, un prematuro puede tener su sistema digestivo inmaduro. ¿Desde cuándo pueden consumir nuestra leche materna? Desde siempre, desde que nace, se ha visto que la estimulación con leche materna en gotas, directamente en la boca, desde las 24 semanas, es sumamente relevante, porque las inmunoglobulinas y los anticuerpos que están en la leche materna van a favorecer, obviamente, la protección de este niño que nació antes de tiempo. Entonces, por ejemplo, en el servicio de neonatología donde yo trabajo del hospital, empezamos con la extracción de leche materna el día después que nació el niño. Perfecto. Bueno, acá hay una pregunta que es un poco particular, pero ahí quizá tú le puedes ayudar de modo general, ¿no? Y es que Francesca pregunta que su bebé es prematuro de 30 semanas, Ujú. actualmente tiene 38 semanas, pero lo van a dar de alta con soporte respiratorio por naricera. Y bueno, Ujú. que eso obviamente le asustó mucho, que sí podrías quizá conversar un poco sobre eso. Ah, ya. Cuando son muy chiquititos o han estado mucho tiempo hospitalizados o porque simplemente son inmaduros, algunos niños van a requerir el uso de oxígeno en la casa, ¿ya? Como comentaba ella, su hijo va a utilizar una naricera, que es el dispositivo más básico que hay para administrar oxígeno en el domicilio, ¿ya? La mayoría de las veces lo van a requerir durante un tiempo, 3 meses, ¿cierto? Y después con los controles con pulmonar y a medida que se vayan haciendo algunos exámenes, va a ir disminuyendo el uso. ¿Ya? Por lo general después se utilizan solo en la alimentación, después se utiliza solo en la noche y por lo general dentro del primer año de vida ya no lo va a utilizar. ¿Ya? Vale, Este caso es específico porque ocupa un dispositivo que es el más básico. Existen otros niños que se van a ir con dispositivos más avanzados y esa suspensión del oxígeno puede ser más lenta. ¿Ya? ok. Bueno, luego también nos preguntan cuándo se puede empezar a tomar en brazos al recién nacido prematuro. Tratamos de hacerlo lo antes posible. Ya hay muchos estudios que hablan sobre el apego, el contacto piel con piel, cómo favorece eso el desarrollo neurológico y el sistema inmune, ¿cierto? Pero siempre va a depender de las condiciones en las que se encuentre nuestro recién nacido prematuro. Los más chiquititos, menores de 1 kilo, ¿cierto? Van a tener mayor soporte en las unidades de neonatología. Esto quiere decir que van a estar con ventilación mecánica probablemente, con accesos vasculares, ¿cierto? Con vías o catéteres que nos van a permitir monitorizar la presión, controlar los signos vitales, y eso pudiera limitar un poco el acceso a nuestro prematuro, ¿cierto? A poder tomarlo en brazos. Por eso hay otras maneras de vincularse con los prematuros que quizás lo debía haber agregado a la presentación, pero como no estábamos hablando de niños hospitalizados, el cantar, el conversar, el hacer ese vínculo auditivo con los niños. El sistema auditivo es uno de los principales, de los primeros que se desarrolla en la vida intrauterina. Por lo tanto, ellos reconocen voces y ruidos desde mucho tiempo antes de nacer.
Así que es importante no solo mentalizarse en que lo quiero tomar y tener el contacto piel con piel, que es sumamente relevante, sino que también hay otras herramientas, ¿ya? Claro. El tocarlo, el contenerlo. Nosotros les enseñamos a meter las manos en la incubadora para poder contenerlo, cantarles, leerles un cuento. También tenemos en la unidad un librero con cuentos para niños que las mamás pueden sacar y leer en los periodos en que el niño esté descansando, ¿cierto? Para que reconozca su voz y sepa que lo están acompañando en este proceso de hospitalización. Ya, perfecto. Bueno, Denise tiene una pregunta súper puntual y es que si estamos en el living con la televisión encendida y su bebé mira a ese lado esporádicamente, al lado donde está la televisión, si eso se considera exposición a pantallas. Claro, porque la televisión genera ruidos y luces que el sistema nervioso del niño no siempre puede captar de la manera más adecuada, ¿ya? Porque recuerden que nació antes de tiempo, es inmaduro, ¿cierto? Tampoco significa que no ocupe nunca el celular y saquemos todas las televisiones del domicilio, porque esa no es nuestra realidad. Uno tiene que adecuar a los niños a la realidad que tenemos. Lo que sí se sugiere es que no los sienten a ver televisión 2 horas en el día, ¿cierto? Que no los lleven a ver películas, porque eso también los sobreestimula. ¿Ya? Y eso va a generar que sean niños más irritables, más demandantes, tienden a llorar más y también hay un montón de estudios del último tiempo que nos muestra la adicción de los niños a las pantallas, ¿ya? Y después quitarlas cuesta un montón. Vale. Bueno, acá Joana consulta que cuál es el tipo de ropa que se debe llevar para un bebé que posiblemente sea o que nazca durante la semana 36 en adelante. Ah, ya, si nace de la semana 36 en adelante, para el hospital siempre va, como les decía, el primer mes de vida el termostato está malo, entonces van a requerir un poco más de ropa para abrigarse y no perder temperatura. Por lo tanto, la camiseta, el body o el pilucho y el osito o pijama, ¿ya? La cabeza también es importante cubrirla con un gorro, ¿cierto? Sobre todo el primer mes y después ya le podemos sacar el gorro, sobre todo en esta época del año que está haciendo mucho calor, ¿ya? Pero idealmente que tuviera una o dos prendas más de ropa de las que yo ando trayendo. Vale, perfecto. También, bueno, Nicolás consulta si se puede iniciar el porteo desde el momento de la alta médica o se debe esperar a cierta semana de nacimiento. No, se ha visto que el porteo mientras antes, mejor. Entonces, a partir del alta ya es posible portearlo. Existen mochilas y fulares que permiten niños desde los 2 kilos hacia arriba poder portearlo, ¿ya? Hasta los 3, 4 años hay algunas mochilas que duran. Ok. También Denise pregunta, ¿cuál es la postura de contención? Es la postura flectado en posición fetal, ¿ya? Tratar de que las manos toquen la cara y que las rodillas estén flectadas, ¿ya? Igual que como se encontraba en la vida intrauterina, ¿cierto? En esta postura de flexión, es la postura de contención. Ok. Claudia también nos pregunta, ¿desde qué edad pueden empezar a moverse, entiendo acá, en el suelo? Desde que nacen en adelante, uno los pudiera poner en el mismo nido o con la misma contención en el suelo y ellos poco a poco van a empezar a reptar, a girar, ¿cierto? Es importante, sí, que sea una superficie adecuada, tratar de que no sea una alfombra, por ejemplo, porque eso contiene ácaro. Pero sí existen como ahora alfombras de género o de goma eva, ¿cierto? Que esas son súper buenas porque es por si se caen, pero idealmente desde siempre ponerlos en el suelo, desde que nacen. Perfecto. También Francesca pregunta si es recomendable el nido colecho para dormir pues en bebés prematuros. El nido sí es recomendable, siempre tratando de mantener una posición no horizontal, sino que con la cabecera un poco inclinada, sin utilizar almohadas, porque se ha visto que eso hace que se flecten mucho y puedan tener obstrucción de la vía aérea, ¿ya?
pero es recomendable el nido porque los mantiene en la postura de contención y flexión, ¿ya? En el colecho, entiendo que es la cama que la cunita que uno pone al lado de la cama. Ya, buenísimo. Bueno, Geraldine dejó acá varias preguntas. La primera es, si el bebé logra ya la respiración y la alimentación normal, ¿a qué peso le dan el alta? Siempre tiene que pesar más de 2 kilos. A veces se pudiera dar de alta 1,990 kg, 1,980 kg, pero siempre tiene que pesar más de 2 kilos. Porque la vacuna de la BCG, que es contra la tuberculosis, se administra en niños sobre los 2 kilos y se tiene que ir del hospital con esa vacuna administrada. Ya. Y tiene, bueno, acá también pregunta cada cuánto se debe bañar al bebé en casa y si te recomiendas el uso de aire acondicionado para mantener la temperatura óptima. El baño no necesariamente tiene que ser diario, ya lo que se ensucia a un recién nacido es muy poco. Varía, por ejemplo, si vomita o si se pasa con deposiciones, ¿cierto? En verano uno lo pudiera bañar todos los días, en invierno no se recomienda el baño diario por la temperatura porque es muy baja, ¿ya? Pero día por medio, en invierno una vez a la semana, no es necesario bañarlos todos los días, ¿ya? Y la otra pregunta no me acuerdo cuál era. Si recomiendas el uso del aire acondicionado para mantener la temperatura óptima. Ah, ya. Sí, o sea, la calefacción eléctrica es la que más se recomienda. El problema es que es la más cara, pero lo que uno recomienda es calefaccionar la habitación y luego apagar el sistema de calefacción o sacar la estufa o lo que sea antes de meter al niño en esa pieza o en esa habitación. ¿Ya? El aire acondicionado tiende a secar mucho el ambiente, ¿ya? Por lo tanto, eso también va a generar alteraciones en la vía aérea. Por eso es importante calefaccionar antes de introducir al niño en esa habitación y no mantenerlo ahí con el aire encendido todo el tiempo. Vale, perfecto. Y bueno, una última pregunta que deja Geraldine es si la alimentación complementaria se comienza a los 6 meses o 6 meses corregidos. Depende mucho del pediatra y del desarrollo psicomotor del niño prematuro, porque para poder alimentarse con papilla o con el baby led weaning, que es otro método de alimentación que los niños comen solitos, va a requerir que el niño se logre sentar por sí solo afirmando la cabeza, ¿ya? Por lo general va a ser con la edad corregida y no en la edad cronológica, pero pudieran haber salvedades, por ejemplo, a los 5 meses corregidos, ¿cierto? O a los 6 meses o a los 7 meses, dependiendo del desarrollo motor que vaya teniendo. Por eso el pediatra o la enfermera o quien lo vea le va a dar como el pie inicial para allá. Ahora comenzamos con la alimentación complementaria. Ok. Bueno, Nicolás nos pregunta de cuántas semanas suele nacer un bebé de un embarazo bicorial biamnótico. Ah, los gemelares, los mellizos. Por lo general son embarazos que se adelantan, o sea, son partos que se van a adelantar. Depende mucho de si la mamá tiene más hijos o es su primera guagua, pero es bastante relativo, ¿ya? Los que hemos visto, casi todos duran hasta la semana 34, 35, ¿ya? Vale. Otra pregunta, ya estamos terminando la ronda de preguntas, Paola. En casa, ¿cuánto tiempo de porteo se recomienda diariamente con el padre o la madre? Es relativo el tiempo, mientras el niño se sienta cómodo, no hay problema en mantenerlo porteado. Pero sí va a necesitar esas horas de descanso porque tienden a quedarse dormidos en el porteo al principio, ¿ya? Pero es importante también que tenga un par de horas de descanso de manera horizontal, ¿ya? Porque dormir parado tampoco es tan cómodo para ellos, pero no hay una hora establecida de que ya llevo 40 minutos, saquémoslo y dejémoslos en la cuna. No, si el niño se siente cómodo, seguro, no hay problema en eso. Piensen que los animales llevan a sus hijos encima muchas horas en el día, mientras se trasladan, ¿ya? Y eso es lo más fisiológico y natural que hay.
Entonces, el portearlo favorece el apego, favorece la digestión, disminuye los cólicos, evita las pérdidas de temperatura, es sumamente beneficioso. Perfecto. Bueno, acá hay una pregunta que hace Nidia, que ella dice si o sea, en la alimentación, si es leche materna, entiende que es libre demanda, pero si es fórmula, ¿cuántos ml se le dan y cada cuántas horas? Los ml van a depender de cuánto pese el niño, por eso es importante y en un principio van a ir a control de peso una vez a la semana o cada 2 semanas. Y dependiendo de cuánto esté pesando, es el cálculo que uno hace para saber cuánto volumen de leche tiene que recibir. Cuando se van de alta, les dejan la indicación de pecho libre demanda o tantos ml de leche materna extraída o de fórmula. Ya eso va establecido y hasta el siguiente control en donde lo pesan y vuelven a calcular cuántos ml va a requerir. El tiempo en general es cada 3 o 4 horas ya de alimentación. No debieran pasar más de 4 horas sin que reciba nada. Ya, perfecto. Bueno, Javiera pregunta, ¿al bañarse los bebés se puede sumergir la cabeza? ¿Y cuánto tiempo? Idealmente no debiéramos sumergir la cabeza porque va a entrar agua en los oídos y eso no lo vamos a poder secar. ¿Ya? Sí, lavarle la cara con una tórula de algodón, pero no totalmente sumergido, sino que solo del cuello hacia abajo. Ah, ok. Y bueno, ya las últimas dos preguntas, Paola. Nicolás consulta en cuanto a la lactancia materna, si la madre usa medicamentos como por ejemplo los estabilizadores del ánimo, ¿esto tiene alguna contraindicación en bebés prematuros? Por lo general, cuando las mamás ocupan estabilizadores de ánimo o algún otro tipo de medicamento, el que se les indica es apto para la lactancia materna, ¿ya? Si no, va a estar un poco, le pudieran restringir la lactancia materna, por ejemplo, cuando ocupan anticonvulsivantes u otro medicamento mucho más que se traspase a través de la leche materna. ¿Ya? Se ha visto que las dosis por lo general no afectan el desarrollo en los niños de los estabilizadores de ánimo, depende sí de cuál utilice. Perfecto. Y bueno, la última pregunta es, ¿qué es mejor, fular o mochila para portear al bebé? Eso queda a gusto personal. Hay gente que el fular les acomoda mucho más y hay otras que les acomoda mucho más la mochila. A mí en lo personal el fular jamás lo pude armar. Nunca pude armar el nudo, me quedaba suelto, no me daba seguridad. Así Ya. que preferí la mochila, que uno solo la abrocha igual que una mochila.